Él solo quería tener una pareja como los demás. Intentó conquistar a las chicas que le parecían atractivas, aquellas que iban apareciendo en su vida, pero siempre con el mismo resultado: rechazo, una y otra vez. Como lo expresaría una cantante, siempre se enamoraba de quien de él no se enamoraba, y por eso su alma lloraba. ¿Qué es lo que me pasa?, se preguntaba. ¿Acaso es la voluntad de Dios que me quede soltero? Es que todo esto duele. Estoy cansado de intentarlo, se decía a sí mismo. Infinidad de rechazos lo habían llevado a convencerse de que el amor no era para él y a atribuir a la voluntad de Dios sus infructuosos resultados. Y es que él no había luchado tan solo meses, sino años, décadas por aquello que quería. No hablamos de que había sido rechazado 3 veces, sino 50. 50. Y eso duele. Y eso cansa. Y eso frustra. ¿Quién no empieza a creer así que la voluntad de Dios para su vida es la soltería? ¿Quién no se da por vencido? ¿Quién no lo deja de intentar cuando todo lo que consigue son respuestas negativas? Así que después de mucho tiempo, su alma ya no lloraba. Se había resignado. Dejó de pelear por lo que quería. Decidió cerrar su corazón, no abrir más las puertas al amor. Dejó de pedir a Dios por una pareja. Así que en este sentido, espiritualmente había desistido. Dejó de arreglarse para salir a la calle. Mantenerse en forma para él ya no tenía sentido. Dejó de hacer ejercicio, subió unos kilos de más, presentaba un aspecto desaliñado y deprimente. Así que, en cuanto a apariencia física, se había vuelto menos atractivo. El dolor lo había vencido, la frustración le había ganado. Había aceptado la aparente voluntad de Dios. ¿Para qué buscar pareja si Dios me quiere soltero?, concluyó. Pero, ¿quién le había dado el derecho de opinar por Dios? ¿Por qué juzgó a Dios y a su voluntad en base a sus resultados? Y es que cansarse es humano, pero confiar es divino. O te das por vencido o lo sigues intentando. Dios no dijo que su voluntad para tu vida era la soltería. No, no lo dijo. Puede que lo hayas supuesto o imaginado, pero no lo dijo. Ahora, por otro lado, tampoco puedo prometerte y decirte que Dios tiene una pareja para ti, porque eso no es verdad, ni bíblico. Lo único que puedo decirte es que no te rindas. Y es que no importa si tienes 60 años, no importa si has sido rechazado 1000 veces, si hay algo que vas a sacar de todo esto, de esos 1000 rechazos, que sea una mente no derrotada, una mente que cree a pesar de todo, una mente que sigue confiando, una mente que nunca va a resignarse. Cuida tu mente más que nada en el mundo, dice el proverbio. Protege tus pensamientos, no aceptes pensamientos de derrota, decide morir intentando. Hay más virtud en ello que en resignarse. No le des tanta importancia al rechazo, no te lo tomes personal. Así que aún puedes construir tu futuro. Mándale un mensaje a esa persona que te gusta. No asumas que te irá mal sin haberlo intentado. Piérdele el miedo a un intento más, que quién sabe, ese nuevo intento haga la diferencia. No importa si tu destino ha sido escrito o si tú escribes tu destino. Solo no pierdas la fe. Cree, porque con Dios todo es posible.